Efesios capítulo 6, en sus Biblias. Vamos a estar leyendo versículo 1 hasta el versículo 4 en Efesios. Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Dice así la Escritura, Efesios 6, 1 al 4, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, oramos dejando en las manos del Espíritu de Dios la obra de la palabra. Cada vez que tú la envías, no vuelve vacía. Y el fruto no sabemos cuándo lo podremos ver. Pero sabemos, Padre, que cada vez que la Escritura es enseñada, la semilla es instalada en el corazón. Danos un corazón dócil al oír estas verdades, especialmente a los papás y a los hijos en este tiempo. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos allí. No lo sabía a esto, el dato me lo pasó Verónica el domingo pasado después de la reunión del domingo, y me resultó interesante, porque Rafael Nadal, ¿sí?, el que mencionamos la semana pasada, el tenista, el famoso tenista, uno de los que admiro en el tenis, es diestro en realidad. O sea, él usa su mano derecha, como la mayoría de las personas, pero él juega al tenis con la izquierda. Interesante, ¿no? Y cuando me dijo Verónica eso, yo agarré y fui enseguida a YouTube, que es mi autoridad. Muy bien, entonces fui y busqué en YouTube Nadal firmando autógrafos, y firma con la mano derecha. Interesante, pero él juega el tenis con la mano izquierda. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces agarré y fui a mi otro amigo, Google, y entonces puse Nadal jugando al tenis con su mano izquierda. Entonces ahí salen todos los informes explicando por qué él juega siendo diestro con su mano izquierda. Bueno, desde chiquito su tío, que es su entrenador, lo fue acostumbrando, además porque había otras cosas. Yo voy a hacer la versión cortita, ¿sí? Además de que había otras cosas en él, lo fue acostumbrando, siendo diestro, a jugar con su mano izquierda. Y una de las razones de las que se mencionan allí, porque esto es un poquito más extenso, pero una de las razones era porque su tío estaba pensando, cuando él tenía que jugar partidos, y estaba pensando en los contrincantes, y era para sumarle una dificultad al otro, al oponente. Porque esto es más o menos como el boxeo. No soy boxeador, pero los boxeadores dicen que enfrentarse con el contrincante, que justamente tiene el golpe duro, no con la derecha, sino con la izquierda, crea una dificultad de percepción del otro, cómo va a moverse. Bueno, al jugar con su mano izquierda, Nadal le suma una dificultad a sus contrincantes. Así que lo acostumbró y aprendió a utilizar, y su mano izquierda, su brazo izquierdo es mucho más fuerte que su mano derecha, que es la que usa para todas las demás cosas. Interesante. Bueno, ahí tenemos a Nicolás, que no es como Nadal, pero Nicolás, cuando se quebró el brazo derecho, ¿verdad?, aprendió a usar el izquierdo. O sea, así, ahí está, aprendió a escribir con su izquierda, después se acostumbró. Así que usar las dos ahora, ¿verdad? Mira, una virtud. Muy bien, pero se acostumbra, qué bárbaro, ¿no? Interesante. Si hoy nosotros decidimos levantarnos a las 8 de la mañana, ¿sí?, y repetimos esa acción al día siguiente, y también repetimos esa acción al tercer día, y lo hacemos eso de levantarnos a las 8 por determinado tiempo todos los días, pronto, ¿sí?, eso se volverá un hábito, ¿sí? Un hábito es algo que hacemos habitualmente, eso es un hábito. Y si nosotros mantenemos ese hábito, eso va a resultar en una costumbre, se va a volver una costumbre, ¿sí? O sea, algo que hacemos naturalmente, eso es una costumbre, algo que hacemos casi sin pensar. Y esa costumbre, si la mantenemos en el tiempo, dará como resultado un carácter. Porque usted pregunta, ¿cómo se forma el carácter? Así, de esta manera. De esta forma se forma un carácter.
por un hábito que implementamos que se vuelve una costumbre y eso da como resultado la clase de persona que soy, porque el carácter es la clase de persona que soy, ¿sí? El carácter es aquello que incorporamos a nuestra personalidad y define nuestra manera de ser, ¿sí? El fin inmediato de la crianza es formar el carácter de los hijos. Por eso, ¿sí? Porque eso es lo que define justamente a sus hijos como personas. Y son sus hábitos, los hábitos de los hijos y sus costumbres los que van a definir su carácter. O sea, los hábitos que hoy sus hijos, a la edad que tengan, sean chiquititos, de 2, 3, 4 años, 5, o ya sean de 11, 12, los hábitos que hoy tienen son los que van a formarlo como persona. ¿Sí? Eso es lo que va a dar como resultado la clase de personas que serán cuando salgan de su hogar, queridos papás y mamás. Así que si tienes la costumbre de mentir, te dirá que eres una persona mentirosa. No es que has mentido alguna vez porque te viste bajo una presión, sino que tienes la costumbre de mentir cada vez que te encuentras con alguien o en alguna situación. Entonces eres una persona, eso es lo que sos, eres una persona mentirosa. Si tienes la costumbre de robar, entonces eres un ladrón. Así te van a definir los demás. Si tienes la costumbre, no que te enojas alguna vez, sino que tenés la costumbre de airarte siempre que estás bajo presión, eres una persona iracunda, ¿sí? Si tienes la costumbre de insultar, eres una persona grosera, dirán los demás. Si tienes la costumbre de murmurar, eres una persona chismosa, dirán los demás, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros hábitos son los que nos definen delante de los demás. Si tú tienes la costumbre de ser amable, cuando te nombren por ahí dirá fulanito, fulanito es una persona amable. Eso es lo que dirán. Tus hábitos, tus costumbres, es lo que te definen delante de los demás, ¿sí? Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice que el que se junta con sabios, sabio será. Si tienes esa costumbre, si tú te acostumbras a eso, a juntarte con sabios, sabio serás, ¿sí? Mas el que se junta con necios será quebrantado. Jeremías capítulo 13, verso 23 dice algo semejante. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Si hacer el mal se volvió una costumbre, ¿pueden ustedes hacer el bien? Bueno, la respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es no. La respuesta es no, te acostumbraste a algo y lo hiciste parte de tu persona y vas a responder de esa manera siempre. A menos, vamos a hablar eso el año que viene en la parte de crianza, que la gracia de Dios sobre. Que la gracia de Dios sobre. Pero tú eres preso, tú eres esclavo de tus hábitos. ¿Sí? Somos todos esclavos de nuestros hábitos. Y por eso es tan importante en la etapa de crianza cuáles son los hábitos que vas a sembrar en la vida de tus hijos, ¿no? ¿Qué clase de persona o la clase de persona que lleguen a ser tus hijos dependerá de los hábitos que siembres en ellos? Porque los hábitos, determinarán su estilo y calidad de vida, como también la manera en que van a influenciar ellos en su entorno y en la futura familia especialmente. Por eso, siempre piensa a largo plazo, querido papá y querida mamá. Cuando estás educando, piensa a largo plazo. ¿Cómo serán ellos? ¿Cómo esto que hoy yo siembro en ellos, ya sea bueno, ya sea malo, que yo le permito a él o no le permito, cómo eso va a repercutir cuando él sea un adulto ya responsable, a cargo de una familia o a cargo de su propia vida nomás? Siempre piensa a largo plazo. Comienza a sembrar en la niñez lo que esperas cosechar cuando sean adultos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, solo hay dos pasajes hay que abordan el tema de la crianza de los hijos de manera explícita. No hay más. Solo dos textos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se habla mucho más, especialmente en Proverbios, sobre la crianza de los hijos. Pero en el Nuevo Testamento solo hay dos pasajes. Uno es Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Y el otro está, Colosenses 3, 20 y 21. Es el pasaje paralelo. Lo tienen acá y yo tratando de que lo adivinen. Muy bien. Sí, los ayudo. Muy bien.
Ahí están esos dos pasajes, ¿sí? Y es interesante, no es parte de la temática, pero interesante que las dos cartas fueron escritas en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Pablo estaba preso, escribiendo a Éfeso y también escribiendo a Colosas. Las dos cartas fueron enviadas cuando él estaba preso en Roma. Y si ustedes ven las dos cartas, las estudian, Efesios y Colosenses, van a ver que las dos cartas tienen temas similares. Estaba Pablo meditando en la cárcel sobre estas mismas cosas y decidió escribirlas a las iglesias. Y es interesante que siendo estas dos cartas escritas del mismo lugar en el mismo tiempo y que las dos contienen justamente, como ninguna otra, el tema de la familia, había una preocupación de Pablo por el tema de la crianza de los hijos, ¿no? La carta de Efesios es la gloria de la iglesia y la carta de Colosenses es la gloria de Cristo. Así se ven en paralelo las dos cartas y como una se complementa a la otra. Efesios es la iglesia gloriosa y Colosenses es el Cristo glorioso. Es maravilloso la manera en que Pablo estaba pensando en ese momento. Pero bueno, volvamos de eso que es de las cosas que al pastor le gusta meditar y volvamos al tema de este texto. ¿Sí? Es único. Es único en la Escritura juntamente con Colosenses, ¿sí? Pero ¿sabe lo que es interesante de estos dos pasajes que son únicos en cuanto a la crianza en el Nuevo Testamento? Que ambos son muy breves. ¿No es verdad? Un tema tan importante como la crianza, en comparación con lo importante y lo compleja que es la crianza de los hijos, uno esperaría más detalles en el Nuevo Testamento sobre la crianza de los hijos. Pareciera que como son dos textos y los dos son muy pequeñitos porque Colosenses es más pequeño en escrito que Efesios, uno esperaría decir, bueno, entonces me parece que no es tan importante el tema de la crianza en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando miramos esto a la luz también del Antiguo Testamento, es evidente que la intención de Pablo, al hablar de esto, no es dar detalles minuciosos de pedagogía, sino la intención de Pablo es establecer la clave de la crianza a través de las etapas de crecimiento de los hijos. Cuando uno ve que escribe tan poquito y uno analiza el contexto de lo poco que escribió, dice, no, esto es la esencia de la crianza. Por eso dedicó, y no se fue con muchos detalles, porque esta es la base de la crianza, ¿sí? Está estableciendo la clave para la crianza de los hijos en todas las etapas de su crecimiento. Porque los hijos irán cambiando de etapa, pero la base de la crianza siempre va a permanecer. Siempre va a ser esta la base de la crianza. Si los hijos tengan 1 año, los hijos o tengan 5, o tengan 10, o tengan 12, la base de la crianza es esta. Siempre en cada etapa de la vida de los hijos, esto se va a mantener. Esta dinámica de crianza que está puesta acá en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 3, esto se mantiene a lo largo de toda la etapa de la vida de los hijos. Y por eso es tan importante. Lo que Pablo dice acerca de la crianza en este texto justamente nos permite responder la pregunta o la siguiente pregunta. Dice así: ¿Cómo se siembran en los hijos los hábitos que formarán su carácter? No es tan sencillo. Esto no es como hacer facturas en la panadería, ¿sí? Porque tratamos con vidas. Ustedes, papás, tratan con vidas. ¿Cómo lograr que sus hijos se acostumbren a lo bueno? ¿Cómo lograr que ellos se vayan acostumbrando a lo bueno? Bueno, el texto nos responde. El texto nos da herramientas a los papás para poder saber cómo hacer para que sus hijos se acostumbren a actuar y a formar un carácter que realmente en su vida se maneje con criterios cristianos, aunque no sean cristianos. Y eso es muy importante. Y quiero decir que en realidad esta base que está acá la utilizo yo como pastor en la iglesia. Mi trabajo de pastoral, además de enseñar, es poder formar el carácter de la iglesia. Eso no lo estoy diciendo todo el tiempo, pero yo en silencio y de manera sutil a veces, a otras veces no tan sutil, yo le estoy formando el carácter de la iglesia o intento formarle el carácter de la iglesia, ¿sí? Ayer hablamos en la clase de pedagogía que una de las cosas que hice notar que varios nuevos han llegado a la iglesia, una de las cosas que noto en esta iglesia es que los chicos están con sus papás sentados en la reunión. ¿Por qué dicen eso? Bueno, uno que no está en otras iglesias, uno después escucha que en otras iglesias los chicos están afuera, jugando mientras se está predicando, o están moviéndose por todo el lugar, andan caminando y corriendo por todo el salón mientras el pastor está hablando, pero en esta iglesia no.
Bueno, nos hemos acostumbrado y nos vamos acostumbrando a eso, ¿sí? Es parte del carácter que queremos dar a la iglesia. Bueno, eso trabajamos. Lo trabajamos para crear un ambiente donde en principio se pueda predicar bien la palabra. Bueno, todo eso se trabaja. Y se trabaja con el tiempo, se trabaja con los años. Y aparte de otras cosas más que el pastor trabaja para crear un carácter de la iglesia, ¿sí? Unas características particulares. Los padres deben hacer lo mismo. Sembrar costumbres para que los hijos realmente tengan hábitos que después generen en ellos un carácter realmente piadoso. Que eso debe ser, sean cristianos o no, sean cristianos o no, deben tener un carácter piadoso. Bueno, ¿cómo se siembra? Bueno, en primer lugar, esos hábitos se siembran a través de un vínculo adecuado. Y ahí comienza todo. ¿Cómo se vinculan papá, mamá con los hijos? Tiene que haber un punto de unión entre ellos, para que realmente todo lo bueno que papá y mamá puedan enseñarle a los hijos, ellos puedan recibirlo e incorporarlo en sus vidas, y después eso genere un carácter como personas piadosas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el punto de unión para que esto que van a enseñar los hijos lo reciban bien? Bueno, el texto nos enseña a nosotros eso, un vínculo adecuado. Noten que el texto comienza hablando de los hijos y se les dice que ellos deben obedecer en el Señor a sus padres, y después inmediatamente el texto habla de los padres que no deben provocar a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es el nexo que Pablo hace énfasis allí entre los padres y los hijos? Bueno, es la autoridad. Es la autoridad. Yo sé que hay un énfasis de, no, yo crío a mis hijos con amor. Excelente, porque eso no debe faltar. Es más, ese es el complemento de la autoridad. Eso debe ir de la mano de la autoridad. Pero por sobre el amor debe estar la autoridad. Ese es el punto de unión entre los padres y los hijos. Los hijos deben sujetarse a ella y los padres deben administrarla. Ese es el punto, es como el puente entre padres e hijos. Están los hijos acá, está papá acá. El puente donde ellos se encuentran, ¿cuál es? La autoridad. Ese es el punto donde ellos se encuentran. Y unos, de este lado los hijos, deben sujetarse a esa autoridad, y de este lado los padres deben administrar esa autoridad. Y ese es el punto de unión. Esa es la manera que se puede relacionar sanamente con el propósito de que los hijos puedan ser influenciados por sus padres en su carácter. ¿Sí? Ese es el punto de unión. ¿Sí? El vínculo ese consiste en hijos que respetan y honran la figura de autoridad en el hogar, y padres que lideran en amor, o sea, entre comillas, vamos a hacer un énfasis en el otro punto esto, sin provocar a ira y sin desalentar. Eso es importante porque Pablo lo menciona aquí. Pero en eso consiste el vínculo. Mientras este vínculo se dé de esta manera, hijos siendo respetuosos de sus padres, ¿sí? Y que los honran y los obedecen, ¿sí? Si eso se da, y si los padres ejercen una autoridad sobre ellos en amor, sin irritar y sin desalentar, entonces hay grandes expectativas de que esos hijos puedan formarse como personas adultas con caracteres piadosos, ¿sí? Ese es el punto de unión aquí. Este vínculo es adecuado, el vínculo de la autoridad como el punto de unión entre los padres y los hijos, es adecuado porque la dinámica de la crianza consiste justamente en padres que enseñan a hijos que aprenden. En eso se consiste la crianza. Padres que enseñan a hijos y esos hijos deben aprender de esos padres que enseñan. Ese es el punto ahí, ¿sí? Y como se trata de personas que enseñan y personas que deben aprender, hace falta algo que pueda ser propicio para esa relación de personas enseñando y personas aprendiendo. Y eso es autoridad. Y eso es autoridad. Por eso es que es adecuado este vínculo, ¿sí? Si el vínculo se basa en la amistad, como en un tiempo se hacía mucha propaganda de, no, yo soy el papá amigo, yo soy como el amigo de mis hijos. Bueno, si se trata de una mera amistad, si en eso se tratase el vínculo, entonces no hace falta autoridad. Si el propósito de la crianza es que vos llegues a ser amigo de tus hijos, no hace falta autoridad. Porque vos llegas a ser el compinche de tus hijos. Pero ese no es el propósito de la crianza. No es que vos llegues a ser el compinche de tus hijos. El propósito de la crianza es que vos los formes como personas. Si sos amigo o no sos amigo, no importa. Lo que importa en realidad es que vos seas la figura de autoridad
que va a formar y moldear el carácter de ellos. Pero como no se trata de que vos seas el amigo de tus hijos, aunque vos podés tener una actitud amigable con ellos, pero no se trata de que vos seas el amigo de tus hijos, sino la figura de autoridad que le enseña. Entonces lo importante es que el vínculo sea desde la autoridad, ¿sí? La autoridad es un derecho exclusivo de Dios, queridos hermanos. Ya lo hemos hablado el año pasado, esto en uno de los fundamentos de la familia, ¿no? La autoridad es un derecho exclusivo de Dios. O sea, solo una persona en el universo tiene derecho a ejercer autoridad. Y es Dios. Y nadie más, ningún otro ser en el universo tiene derecho a ejercer autoridad. Ninguna persona, ¿sí? Solo Dios. Y ya hemos explicado eso porque Él es el dueño de todo, ¿no? Solo Él tiene derecho entonces de mandar a sus criaturas y decirles cómo deben vivir y qué hacer. Porque Dios tiene autoridad por ser el autor, el creador de todo. Solo Él tiene derecho de decirle a sus criaturas cómo deben vivir y qué deben hacer. Y una persona dirá, a mí nadie me va a decir, sí, Dios tiene derecho a decirte qué hacer. ¿Por qué? Porque vos sos su criatura. Él te creó. Él es el autor. Y por ser autor, Él tiene derecho a decirte cómo deben ser las cosas. ¿Eso es autoridad? Esa es la autoridad de Dios. Así que solo Dios tiene derecho a eso, ¿sí? Fuera de la autoridad de Dios, los padres no tienen ningún derecho sobre los hijos. ¿Sí? ¿Ha escuchado, papá? Yo te tuve. Yo te traigo el pan todos los días. No, tú no tienes ningún derecho sobre la vida de tu hijo fuera de la autoridad de Dios, ¿no? Que porque traes el pan todos los días a casa tenés derecho de que ellos te obedezcan. No, ¿de dónde salió eso? No es así. Sí que debe haber gratitud, obviamente que debe haber gratitud, pero eso no te da derecho sobre la vida de ellos, a decirles cómo tienen que vivir y qué tienen que hacer, porque traes el pan. No, eso no te da derecho a eso. Ah, te llevé 9 meses en mi vientre, eso me da... No te da ningún derecho a eso. La autoridad sobre los hijos de los padres no viene por lo que hacen los padres, porque no tienen ninguna autoridad. Los hijos no son suyos papás. No, ustedes no los crearon. O dicen, yo le di la vida. No, ¿cómo? ¿Vos sos la fuente de la vida? No, vos no sos la fuente de la vida. Una de las mamás escribió esta semana un posteo en Facebook diciendo, está viviendo esa etapa, ¿no?, de los primeros meses de su hijo, y me doy cuenta de la fragilidad de la vida y que está en las manos de una mamá, que si llega a dormir el hijo del lado equivocado, en algunos casos, lado equivocado decimos nosotros, ¿no? Muerte súbita. Y dice, wow, ¿y qué hago? Como no lo sabemos, Dios es el dueño de la vida. Entonces, queridos papás, fuera de la autoridad de Dios, los padres no tienen ningún derecho sobre los hijos. Sus vidas no les pertenecen. Dios es el único dueño de la vida de tus hijos. Y eso es lo que a veces los papás se olvidan. Solo desde la autoridad delegada por Dios es que tienen libertad para enseñarles y formarlos como personas. Es porque tu papá y tú con acento, tú, ¿sí? No tu papá, sino tu papá y tu mamá, administras una autoridad que no es tuya, que es la de Dios. Tú eres un administrador, como yo en la iglesia soy administrador de la autoridad de Dios en la iglesia. Pero yo no tengo autoridad fuera de la autoridad de Dios. No tengo autoridad fuera de la palabra de Dios, que es la autoridad de Dios en la tierra. No tengo. No tengo ningún derecho sobre la iglesia. De ninguna manera. Hay pastores que dicen, no, porque yo que me di todo para esta iglesia. No tenés ningún derecho si vos no moriste en la cruz por esta iglesia. ¿Qué derecho vas a tener sobre la iglesia? Así que papás, queridos papás, solo desde la autoridad delegada por Dios es que tienes libertad para enseñarles y formarlos como personas. El autoritarismo y la mala relación con los hijos comienzan cuando los padres olvidan que administran la autoridad de Dios, no la suya. No se trata de tu autoridad. Cuando tú empiezas a hacer de la autoridad algo tuyo, empieza el autoritarismo. Tienes que acordarte que no es tu autoridad. Tú administras la autoridad de Dios sobre la vida de los hijos para que ellos hagan lo que Dios quiere, no lo que tú quieras. Ese es el gran problema de la autoridad en casa. Yo soy la autoridad y en casa hacer lo que quiero. No, tú eres la autoridad, no. Tú eres la persona responsable de administrar la autoridad de Dios y no se hace lo que tú quieres, se hace lo que Dios quiere en tu hogar. Y cuando olvidas eso, pasas al lado del autoritarismo. Te has vuelto un déspota y hay que tener cuidado con eso.
Cuando olvidan eso, tratan a los hijos como objetos o como pertenencias, ¿no? Pensando que tienen derecho a hacer lo que quieran con sus hijos. No tienen ese derecho. Ejercen autoridad para que los hijos hagan la voluntad de Dios, no la de ellos. Y por eso es que desde la Escritura nosotros notamos cuán serio es el castigo con las mamás que abortan, porque piensan que tienen derecho a decidir sobre la vida de ese pequeño en el vientre. ¿Quién le dio derecho a eso? Nadie. Los hijos deben adoptar una postura de sujeción porque es la actitud apropiada para ser enseñados y ministrados por Dios en sus vidas. Escuchen estos hijos, a ustedes les hablo. Los hijos deben adoptar una postura de sujeción porque esa es la actitud apropiada para poder ser enseñados y ministrados. La obediencia es la respuesta apropiada ante la autoridad. Pablo dice, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y esa palabra justo debe traducirse al castellano para que la entendamos mejor. Es lo que corresponde, dice. Es la respuesta correspondiente a una autoridad, la obediencia. Nosotros estamos muy acostumbrados por la cultura en que vivimos a rebelarnos contra la autoridad, a cuestionar la autoridad. A decir, no, hay que cuestionar todo, cuestionamos a la autoridad. Sin embargo, desde la Escritura vemos que la respuesta apropiada a la autoridad es sujeción, hermanos, y es obediencia. Esa es la respuesta apropiada a la autoridad, ¿sí? Así que a los hijos, para que el nexo y la relación con sus padres pueda darse bien, su postura ante la autoridad es que deben obedecer en todo y deben obedecer en el Señor a eso. ¿Qué es obedecer en el Señor? A vuestros padres. ¿Que deben ser creyentes los hijos? No, no es eso. Es obedecer sabiendo que no se trata de la autoridad de tus padres, queridos hijos, sino de la autoridad de Dios. Cuando tú te rebelas contra la autoridad de tus padres, te estás rebelando contra la autoridad de Dios. Y eso debes saberlo bien, querido hijo. Porque tú estás en una situación peligrosa con Dios cuando tú desobedeces a tus padres, cuando tú no honras a tus padres, cuando tú no le rindes honor a tus padres. Tú estás en una posición peligrosa delante de Dios. Están en desobediencia hacia Dios. La sujeción, queridos hermanos y queridos hijos, la sujeción no es una cuestión entre los hijos y sus padres. La desobediencia no es una cuestión entre tú, querido hijo, y tu papá o tu mamá. No. La desobediencia es una cuestión entre tú y Dios. Porque contra lo que te está revelando es contra la autoridad de Dios, no contra la autoridad de tus padres. Y tú estás en un problema con Dios, no con tus padres. Y es ahí donde se rompe el vínculo y se hace difícil en verdad que esos hijos crezcan con sanas y buenas costumbres. Así que Pablo dice que deben honrar a sus padres porque este es el primer mandamiento con promesa. Es interesante lo que dice Pablo aquí. La sujeción coloca a los hijos bajo la bendición de Dios. Y voy a decir esto, la sujeción coloca a los hijos bajo la bendición de Dios, así se trata de creyentes y así se trata de incrédulos, porque este es un principio universal. Los hijos incrédulos, en familias incrédulas que no vienen a la iglesia y los hijos respetan este principio, ellos se están poniendo bajo la bendición de Dios. Es el mandamiento universal con promesa para los hijos que se sujetan a sus padres. Los honran, no los tratan como siervos, sino los tratan como personas que administran la autoridad del Ser Supremo. La sujeción coloca eso, pero la rebelión coloca a los hijos en oposición, o en una posición, de enfrentamiento contra Dios, no contra sus padres, sino contra Dios. Cuando los padres no son serios y firmes con la sujeción y dejan que sus hijos ganen la pulseada y terminen haciendo lo que ellos quieren en desobediencia, los padres están colocando a sus hijos en una posición peligrosa delante de Dios. No se trata de lo que ellos hacen contigo, papá o mamá. Se trata de que ellos están ofendiendo a Dios y tú los estás poniendo en una situación peligrosa con Dios cuando tú les dejas hacer lo que ellos quieran. Cuando tú piensas, se trata de mí, no se trata de vos, se trata de Dios y ellos se están poniendo en una situación peligrosa. Cuando tú miras esto de esta manera, dices, no los voy a dejar. No los voy a dejar que ellos desobedezcan la autoridad de Dios que yo tengo que administrar. Los voy a ayudar porque los estoy poniendo en peligro si yo dejo que ellos hagan lo que quieran.
Establecer una relación desde la autoridad significa que los hijos deben estar siempre para ellos, debe estar siempre claro que su deber es sujetarse a la autoridad de sus padres. Debe estar claro que ellos deben obedecerlos en todo y mostrar respeto y honra. Cuando eso pasa, hay buenas esperanzas para formar en ellos caracteres piadosos. ¿Cómo se siembran en los hijos los hábitos que formarán su carácter? En segundo lugar, se siembran mediante una dinámica eficaz. Una dinámica eficaz, ¿sí? El texto dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, a los padres, ¿sí? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la dinámica de la crianza, ¿sí? Esa es la gimnasia de la crianza, ¿sí? Cuando uno va al gimnasio tiene un montón, está el profesor, digo yo, y que he visitado muy poco el gimnasio, pero están todas las máquinas, y las pesas y todo lo demás, que hace toda la dinámica para ejercitar los diferentes músculos del cuerpo, ¿no? Si hay que hacer cardio, digo lo que escucho, hay que hacer cardio, si hay que fortalecer los bíceps o las piernas, bueno, hay distintas máquinas, digo yo, ¿no? Entonces, que hacen la dinámica de todas esas. Bueno, ¿cómo funciona la dinámica de la crianza? Es esto. Estas son las máquinas que trabajan en el carácter de los hijos, ¿sí? La dinámica. Y la dinámica es enseñanza y corrección sin provocación. Simple la dinámica. ¿Cuál es la rutina, Señor, para ahora que empiezo a hacer la paternidad? ¿Cuál es la rutina? Enseñanza, corrección sin provocación. Y ahí está la dinámica. Dios le ha dado autoridad a los padres para hacer tres cosas en la vida de los hijos. Enseñar, adiestrar y corregir. Enseñar, adiestrar y corregir. Enseñar, adiestrar y corregir. Enseñar, adiestrar y corregir. Toda la etapa de la vida de los hijos va a ser así. Enseñar, adiestrar y corregir. Así que no busque las siglas o las letras iniciales. No. EAC, no dice nada. Adiestrar, enseñar, adiestrar y corregir. Esa palabra disciplina que Pablo utiliza allí, en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Esa palabra disciplina es la palabra griega paideia, ¿sí? No suelo decir las palabras en griego porque ni yo hablo griego, pero esta es importante, porque de esa palabra paideia es la que viene nuestra palabra pedagogía, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra pedagogía. Que la pedagogía se trata y se ocupa justamente de la enseñanza a los chicos, a los niños, a los adolescentes, ¿sí? Y esa palabra en realidad comenzó a ser usada por los griegos en la Grecia antigua, donde nació la democracia, solemos decir, ¿no? Y esa palabra se refería la usaban ellos para referirse al largo proceso de formación de los futuros ciudadanos en Grecia. ¿Sí? Se los adiestraba, a los griegos se los adiestraba de chiquitos para llegar a ser ciudadanos. Ciudadanos era esa parte justamente de las ciudades griegas que se ocupaban de las cosas importantes en Grecia, ¿sí? Los que podían votar, los que podían decidir sobre diferentes asuntos de la ciudadanía, bueno, los adiestraban para eso. Les enseñaban y además había como un cierto adiestramiento al comportamiento, porque un ciudadano en Grecia debía comportarse de determinada manera. Entonces todo ese proceso de pedagogía, paideia, consistía en eso, instrucción y después adiestramiento para eso. Esa palabra, que es llamativo, que es que Pablo la toma de ellos, Pablo la toma de la cultura griega y la pone aquí, para decirnos, papás, esto es lo que hay que hacer. Miren lo que hace la cultura griega, eso es lo que hay que hacer en la crianza. Instrucción y adiestramiento, son las dos cosas que hacen aquí, ¿sí? Y en la Biblia esa palabra paideia es traducida a veces como instrucción, como disciplina, como corrección, como castigo es traducida a veces esa palabra. Es usada en dos sentidos, como la disciplina de ejercicios o como una rutina de ejercicios, ¿sí? Y también es usada en sentido de corrección, de castigo. Por ejemplo, en Hebreos 12, cuando dice que Dios nos disciplina, cuando nos ama, se utiliza esta palabra, paideia, es corrección, es castigo, pero a veces es instrucción y es adiestramiento, una rutina de ejercicios. Así que se usan esos dos sentidos. La otra palabra que está allí, que es amonestación, es una palabra que se refiere a la instrucción. Literalmente esa palabra se traduce así, poner en la mente. O sea, poner una información en la mente de los hijos.
Esa significa esa palabra amonestación. Claro, nosotros escuchamos amonestación y te voy a dar un flor de reto. Pero en realidad la amonestación es instrucción para poner en la mente, ¿sí? Y es usada generalmente en la Escritura para señalar un consejo y no tanto para retar, sino más bien para advertir. Es aconsejar, es acercarse a aconsejar, ¿sí? Así que en esto consiste la dinámica de la crianza. Instruir, aconsejar, adiestrar, o sea, acostumbrar con hábitos buenos y corregir. Instruir, aconsejar, adiestrar y corregir. Esa es la dinámica. Así que primero debes enseñarles a tus hijos diciéndoles qué es lo que deben hacer. Y está muy bien. Y todos los padres dicen, no sé qué pasa con mi hijo. Yo le digo lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe lo que pasa? No va al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Adiestrar. El segundo es adiestrar. Luego debes establecer una rutina de adiestramiento para que se acostumbren a lo que les enseñaste. Tú debes hacer como un profesor de gimnasia. Después que van y dicen que el profesor toma el vóley, las reglas del vóley, pero después van a la cancha y ahí los va adiestrando. Dicen, no, pará, no saques así. No sé cómo se saca en el vóley. Pero no saques así, saca así, hacer todo adiestramiento. Después de la teoría viene el adiestramiento. El que van a dar, mira, tener las brazadas así, le hacen los dibujitos, todo. Después van a la pileta y dicen, no, mira, están moviendo mal. Adiestramiento, viene la parte de adiestrar. Y eso debe pasar en casa también. No solo le deben decir a los hijos qué deben hacer, sino los deben adiestrar a hacer lo bueno, para que se acostumbren a lo que tú le enseñaste. Debidamente debes corregir para que cada vez que ellos quieren desviarse de lo que es bueno. Así que ahí está la dinámica. Así que cada una de estas partes es sumamente importante y se complementan entre sí en esta dinámica, ¿sí? Enseñar sin adiestrar es lo mismo que enseñar la teoría acerca de cómo nadar, pero sin entrar jamás a la pileta. Nunca va a aprender a nadar. La enseñanza debe tener un seguimiento y un adiestramiento intencionado, creando las ocasiones. Papás deben crear las ocasiones para que los hijos pongan en práctica lo aprendido. Por ejemplo, si usted le enseña que debe ser amable y servicial en casa, debe indicarle que antes de levantarse de la mesa debe llevar sus platos a la bacha. Tenés que ser servicial y amable. Listo, ya le enseñé. Y no, denle una serie de rutinas en casa que él aprenda en casa justamente a ser amable y servicial. Y cuando se levanta, me voy a ver la tele. Momento, antes de eso, levanta tus platos, tu vaso, llévalo a la bacha. Por lo menos eso al comienzo. Después dígale, levanta todo a la mesa y lava, hoy te toca a vos. Entonces, lo está adiestrando. No solo le está diciendo, sino que le está dando ejercicios para... Y después de eso, no sé cuánto, 20 días, un mes, 2 meses, ya se le vuelve natural. Ni le tiene que decir, porque ya lo hace solo. Le dice, ¡pam!, listo. Ni le tiene que decir, levanta todo, se va, lava y se va. Ya lo acostumbró, ya le creó un hábito, pero tiene que adiestrarlo para eso, ¿sí? También puede encargarle la limpieza del piso o el corte del pasto del jardín o que riegue las plantas. Los niños de Japón, me puse acá entre comillas. Quería el videíto, pero no lo tuve. Hay un japonés colombiano, una mezcla rara. Papá japonés, mamá colombiana. Él es un conferencista y habla mucho de la cultura de Japón, que dice, los japoneses no somos inteligentes, somos disciplinados, que es muy diferente, dice. Y eso es lo que ha hecho a los japoneses diferentes en mucho a otras culturas. Y entonces cuando a los 10 años volvió con su papá y su mamá, pero fueron para Japón, de haber estado en Colombia, llegó a Japón y lo escribieron en la escuela de Japón a su hijo. Y entonces él volvió con 10 años a la casa. Mamá, ¿qué preguntó? ¿Qué hicieron ahí en la escuela? Entre las muchas cosas que le dijo, es que limpiaron el piso. No, pará, dice la mamá colombiana. ¿Cómo en la escuela te van a hacer limpiar el piso? Bueno, en la escuela de Japón no hay personal de limpieza, en las escuelas de Japón, porque son los alumnos los que limpian el piso. Todos los alumnos tienen un trapito cuadradito que lo hacen ellos, se lo hacen hacer a ellos, y eso lo enroscan, queda como un cilindro,
Y con eso todos los chicos cuando terminan la clase al piso, de rodillas, todos limpiando el piso, limpiando los pupitres, limpiando todo. En casa hacen lo mismo, hay una rutina de guardar todas las cosas en todo su lugar, todo ordenadito, todo bien. Claro, los acostumbran desde chicos. En la parte de comida de la escuela, cuando llega la hora de comer, los que sirven a los chicos son sus propios compañeros, que se van rotando para servir la comida a sus compañeros. No hay personal de limpieza, se ahorra plata. No hay personal de limpieza y no hay personal que sirva la comida. Los chicos lo hacen, a eso. Claro, los forman como personas, les crean el hábito desde chicos. Y cuando pasó eso, esa escena, cuenta este japonés, cuenta en sus conferencias, cuando pasó eso, mi mamá que dice, vale, ¿por qué? Y el papá, que es japonés, dice, no, pero para eso pagamos la escuela, para que le enseñen eso. Está bien, dice. Claro, los forman como personas. ¿Y sabe qué es lo interesante cuando todos esos videos se ven acá en Latinoamérica? ¿Qué dicen los papás? Ah, buenísimo. ¿Y por qué no lo implementan en casa? No, pobrecito, ¿por qué le voy a hacer limpiar el piso? Crean hijos de algodón, que después no resisten una sola prueba en la vida. No le va a dañar la autoestima si de rodillas tiene que limpiar el piso. Le va a formar un carácter servicial, amable, gentil. Pero eso cuesta trabajo, y ese es el problema en Latinoamérica. No tenemos disciplina para formar gente. No tenemos paciencia para formar gente. Pero eso pasa en las iglesias también. Hay pastores que no tienen paciencia para formar la gente, para trabajar con ellos. Eso pasa también, porque lleva tiempo formar gente. Mucho tiempo lleva eso. Y esto pasa en las familias también. Claro, después no se forma nada del carácter. Entonces se enseñe, pero cree oportunidades de adiestramiento en casa. Y cuando los hijos son más grandes, si usted está haciendo algo en casa, papá, arreglando algo, llame a su hijo adolescente y que lo acompañe ahí. No como una herramienta más que decir, la verdad que ahora te necesito, vení a ayudarme. No, cree una relación de compañerismo ahí trabajando, pero para enseñarle a él a hacer cosas útiles en casa, no sentado mirando la tele o jugando a los videos todo el tiempo, sino ayudándole a tener actividades productivas, que eso también genera carácter en ellos. Adiestrar sin corregir es dejar que los hijos perfeccionen el error, ¿sí? Estudié música poquito, no soy un experto en música, pero una de las profesoras que tenía me iba toda la semana yo chocho de que ya había aprendido toda la partitura, ya, tocando en piano la partitura, ¿no? Pero tocaba 3 compases, no. Esta semana, este compás que dura 3 segundos, este compás, toda la semana lo vas a repetir. Oh, pero toda la semana con un solo compás. ¿Por qué? Porque lo estás tocando mal. Y si yo te dejo que vos sigas tocando mal esto, en un momento vas a pensar que lo estás tocando bien. Y vas a perfeccionar el error. Ah, y es cierto. Y cuando recién tocaba bien eso, ahora sí, vamos para adelante. Y cada compás que era malo, acaparamos. Y yo lo sabía, toda la semana con ese compás, hasta que lo tocaba bien. Si ustedes, papás, dejan que sus hijos sigan haciendo siempre el mismo mal hábito, ustedes van a dejar que ellos perfeccionen el error. Van a decir, nunca me corrigen, esto debe estar bien, esto no debe ser tan malo, nunca me dicen nada. Y usted va a hacer que perfeccione el error, el mal hábito lo perfeccione. Y así creen costumbres que después son dañinas para ellos y para su entorno. No deje que sus hijos perfeccionen el error, corríjalos apenas están empezando a salir los yuyos en la vida de sus hijos, ¿sí? Los malos hábitos. Corregir sin aconsejar puede crear una mala actitud hacia la corrección. Tome tiempo para charlar luego de que corrige, para que su hijo sepa y sienta que usted está preocupado por su bienestar y que no piense que a usted le molesta lo que él hace. Y no, basta de molestarme con eso, basta, anda a jugar afuera. Y claro, la corrección ahí es más pensando en mí como papá, que me molesta a mí, y no pensando en mi hijo y su relación con Dios. Entonces, después que corrige, tome tiempo para hablar. Tome tiempo para hablar, para explicarle por qué usted hizo eso. Y explicarle que eso está mal y que es malo para él, es malo en su relación con Dios, es malo en realidad para él como persona. Y además hable para verificar si no está quedando una raíz de amargura en su hijo, si no está quedando una mala actitud.
porque a veces los padres, simplemente por la presión de la vida, el trajín de las actividades, ni le importa cómo se sienten sus hijos después de una corrección. Entonces los dejan, pero se va tejiendo dentro del corazón de los hijos una amargura que después en algún momento empiezan a salir los frutos y son terribles en la relación entre padres e hijos. Entonces hable, después aconseje, sea esa persona que ahí con actitud amigable se acerca a decirle, hice esto por esto. Claro, cuando son muy chiquitos, esa charla casi ni es necesaria porque ellos no van a entender ese aconsejamiento a un adolescente. En algún momento, cuando son chiquitos, es no, y en vez de aconsejar es levantarlo en brazos y mostrarle que todavía lo quiere, que aunque hubo un chirlo ahí y que entendió el no, pero usted lo quiere todavía. Cuando son más grandes, sí empieza a charlar con ellos, ¿sí? Para mostrar ese cariño de otra manera. Ya no lo levanta en brazos a los 12 años y le hace así, pero ahí le charla y le muestra que en verdad usted tiene una buena intención en la corrección, ¿sí? En los dos pasajes, en Efesios y Colosenses, se nos indica lo mismo, ¿no? No provocar a ira y no exasperar para que se desalienten. Pues los hijos pueden ir a una de las dos partes. Los hijos pueden explotar en ira contra los padres, ¿sí? Como el hijo perdido en Lucas 15, o los hijos pueden desalentarse como el otro hijo de Lucas 15, que vivía deprimido. Entonces pueden ir a uno de esos dos extremos, ¿sí? Padres que tienen cuidado ante la sensibilidad de los hijos obtendrán el respeto de ellos. No se trata de dejarlos hacer lo que quieren, sino de enseñarles a hacer lo que Dios quiere, pero con amabilidad y con gentileza. Así que la manera en que los padres administran la autoridad determinará la clase de relación que establecerán con sus hijos, ¿sí? Cuando hay una mala relación con los hijos, muy probablemente hay algunas falencias en la autoridad de los papás. Muy probablemente. Hay que examinar eso allí. ¿Cómo se siembran en los hijos los hábitos que formarán su carácter? En tercer y último lugar, se siembran en conformidad a la piedad cristiana. ¿Ha notado que Pablo dice allí disciplina y amonestación del Señor? Interesante eso. La disciplina y la amonestación del Señor. Bueno, ¿qué significa esa expresión del Señor? Significa que sembrarán hábitos coherentes con la moral cristiana en los hijos. Algunos padres temen implementar en la crianza de los hijos criterios morales que son exigidos a los creyentes. ¿Por qué temen? Bueno, porque algunos piensan y argumentan que sus hijos no son salvos y temen crear de ellos hijos religiosos, ¿sí? El problema que tenemos con eso es que si no tienen una base en la moral cristiana, la crianza, ¿qué base usarán con los hijos que no son creyentes? ¿Qué otra base moral conoce usted que no sea la cristiana para educar a sus hijos, si usted es creyente? ¿Acaso hay otra moral válida fuera de Dios? No. No hay otra moral válida fuera de la de Dios. Así que usted deberá criar a sus hijos, sean creyentes o no, bajo principios cristianos, bajo la piedad cristiana. Así los debe criar. Usted puede evitar que ellos se vuelvan religiosos, lo podrá evitar acentuándoles a ellos que les cuesta en realidad obedecer porque no tienen a Cristo. Pero usted insistirá con la moral cristiana con ellos, porque no hay otra moral. Otra moral fuera de la de Dios es pecado. Es pecado. El contenido de la crianza, o sea, en qué adiestrarán a sus hijos, siempre ha sido una sola. Dios no estableció una moral para hijos creyentes y otra para hijos incrédulos. Por ejemplo, cuando habla de Abraham, el texto está aquí, Génesis 17 al 19, dice así: Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él bendita todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos a Abraham y a su casa después de sí. ¿Qué les va a mandar? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha dicho acerca de él. Va a enseñarle a todos sus hijos, sean que sean hijos creyentes o no, sea Ismael o sea Isaac, les va a enseñar lo mismo, que guarden el camino de Jehová. Es una sola la moral cristiana dentro del hogar. Es una sola, es la moral cristiana, la moral de la Escritura. No hay otra moral para el creyente, no lo hay. Es una sola y eso le enseñará a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice exactamente lo mismo. Estas palabras que yo te mando hoy, que es la ley de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No importa si tu hijo es creyente o incrédulo, tú le enseñarás.
la moral cristiana a él. Cómo vivir bajo la piedad cristiana. Y eso le debes enseñar a tus hijos, ¿sí? Todo el libro de Proverbios es el manual de la crianza basada en la ley de Dios. Padres cristianos crían a sus hijos bajo principios de moral cristiana. Si no, estamos en un serio problema, papás, con su espiritualidad. Un serio problema. La moral cristiana es una manera de resguardar a los hijos para que el pecado no termine destruyendo sus vidas desde temprana edad. ¿Cuántos papás han dicho cuando los hijos llegan a la adolescencia y dicen, no quiero ir más a la iglesia, papá? Y dicen, ay, sí, que no lo voy a obligar, pobre. Oblíguelo. Claro que debe obligarlo. Si usted tiene autoridad de Dios, porque está bajo su techo y usted manda, pero con la autoridad de Dios, para lo bueno. No le deje que se quede en casa si su hijo adolescente no quiere ir a la iglesia, que venga. Cuando él quiere independizarse, porque ya puede pagar su vivienda, puede pagar su comida, puede ser independiente de usted, será otra cosa. Si él quiere apartarse, el Señor será el responsable. Pero mientras usted, papá, es responsable de él en su casa y está bajo su techo, usted administra no su autoridad, sino la de Dios. Y su hijo debe obedecerlo a usted. Si no, usted lo pone en grave peligro. Y además, usted, en ese caso, está entrando también incurriendo en un problema serio. Está mal administrando la autoridad de Dios, dejando a su hijo que en lugar de venir a la iglesia, en verdad se quede en casa, durmiendo, mirando la tele o porque tenía un partido de fútbol con el club. No haga eso. No haga eso. Porque después va a venir llorando a la reunión de oración diciendo, oro, pide por mi hijo. Tiene amigos que lo han alejado. ¿Y quién dejó que se junte con esos amigos? ¿Quién lo dejó? Me ha tocado ver a una jovencita que de pequeña, desde la panza, ha ido a la iglesia con su familia, pero en su adolescencia se juntó con 3 amigas, con filosofía del feminismo bien arraigada. Cuando tuvo la oportunidad, ya saliendo de su casa, hoy se ha hecho devota casi del feminismo, porque esas amigas sembraron en su corazón esa idea. ¿Quién dejó eso? La moral cristiana servirá para despertar la conciencia de sus hijos ante la necesidad de un Salvador. ¿Por qué usted le enseña moral cristiana? Para que él sepa que es un pecador. Si usted baja al nivel de la moral en su casa, su hijo hará cosas malas y pensará que están bien y que no tiene necesidad de un Salvador. La moral cristiana en casa lo que hace es confrontar a su hijo con su pecado. Entonces usted enseña la moral cristiana en casa. La moral cristiana servirá para que al venir a Cristo el proceso de santificación sea más dinámico en su hijo. Sea más dinámico. O sea, ya va a tener todo un terreno sobre el que no hay que trabajar porque sus papás ya trabajaron ahí. Cuando venga Cristo, todo eso aprendido será mucho más dinámico. Haz de tu hogar, querido papá, un centro de entrenamiento para la vida. No tienes que esperar a que tus hijos sean salvos para enseñarles a vivir bajo la moral de Dios. Recuerda, los hábitos que siembres en ellos formarán su carácter y eso determinará qué clase de persona serán tus hijos. Amado Padre Celestial, qué gran desafío para papá y para mamá. Pedimos tu gracia sobre sus vidas, corazones tiernos para asimilar el consejo de la Escritura, que aunque breve, tan profundo. Pedimos, Padre, tu bendición sobre estas familias de la iglesia en Nueva York. En nombre de Jesús. Amén.